Vamos a tener una primera remesa de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas. Ustedes piensan que hemos comprado 20 millones. Esto es con respecto a la vacuna Sputnik. Y sobre el fin de marzo también entra cantidades muy importantes de la vacuna que se fabrica acá, también de AstraZeneca. Algún municipio donde particularmente se vacunó a militantes. La verdad que queremos desmentir absolutamente eso. Estamos sosteniendo a toda la ciudadanía mirando una discusión que no le aporta absolutamente nada. Discusión que se puede resolver rápidamente con una reunión de trabajo que fue suspendida por el grupo de PAMI y presentar a la ciudadanía un plan de vacunación de estas 3.500 vacunas rápidamente. Dicen que son 500.000 dosis, pero no tengo la confirmación. Nosotros no damos los turnos hasta que no tenemos 100% confirmado. Tenemos una actitud bastante prudente en eso. Y en verdad la enfermedad no espera a nadie. Nos puede atacar a todos. Y por lo tanto la vacuna tiene que llegar cuanto antes a todos. Cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP. Hay escasez global de vacunas. Solo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora. Esta vez con un récord en la carga, con 800.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V. Si nosotros vacunamos, entra la vacuna, en una semana se fue. El tiempo, mira, tengo todos los datos. Entra la vacuna, a la semana ya se aplicó. Se hace muy rápido. Va a ser muy importante para este objetivo que tiene Argentina, que es disminuir la mortalidad, y es por eso que estamos trabajando para seguir recibiendo la mayor cantidad de dosis lo antes posible. Buenas noches, bienvenidos a RM. Les contamos una vez más, hasta que se acostumbren, que estamos sin barbijo en un estudio donde se está midiendo constantemente el dióxido de carbono en el aire, cuán respirado, como me enseñó Jairo, está el aire. Esto llega hasta 800, ¿no? En 800 te avisa que el aire está muy respirado y habría que ver qué tipo de ventilación se usa. Pero eso es lo que estamos haciendo, por eso nos ven sin barbijo en un momento más que crítico, donde los números no terminan de bajar, muy por el contrario, y donde toda la discusión que les vamos a contar, lo que nadie les contó hasta ahora de estas últimas 48 horas y de las próximas 24 que se vienen en el gobierno nacional, lo que está pasando en el riñón de Alberto Fernández, entre la gente más cercana a Alberto Fernández. ¿Qué decisión están tratando de tomar para el viernes cuando vence este decreto de necesidad y urgencia y tienen que prorrogarlo o sacar uno nuevo? Hasta altísimas horas de la noche, por lo menos hasta que vinimos acá, seguían trabajando en la Secretaría Legal y Técnica de Vilma Ibarra. Pero ¿por qué se da esta pelea brutal que veíamos en un muy buen clip que mostraba y graficaba esto? Por las vacunas, lo que se dijo, lo que falta, lo va a contar Jairo en un ratito nada más. Porque la única opción para ganarle a esta pandemia es vacunar. Como alternativa es vacunar, no hay otra. Lo dijeron cada uno de los funcionarios que pasaron por acá. Lo vemos en Israel, lo vemos en Estados Unidos, donde prácticamente con el 60% de la población vacunada están volviendo a algo muy parecido a esa vida que conocíamos. ¿Qué es lo que pasó acá? No tenemos las vacunas. El porcentaje de la población vacunada todavía es muy chico. La segunda ola pegó durísimo. Estamos duplicando el pico de la 1 de octubre del año pasado. El sistema de salud ya está completamente estresado. El Clínicas avisó hace un ratito que ya están al 100% la ocupación de las camas de terapia intensiva. Conocemos, creo que todos, a alguien que está dando vueltas lamentablemente buscando una cama, y vemos sanatorios que están y hospitales públicos que están colapsados, ya poniendo en algunos espacios, inventando algún tipo de camas y usando recursos que ya no saben de dónde sacar. Frente al no hay vacunas, algo hay que hacer, porque no se pueden sentar a esperar que vengan las vacunas. Ahora Jairo nos va a contar efectivamente si vienen, cómo vienen, cuándo vienen.
Y mientras tanto, ¿qué hacen para contener este desastre? 517 hoy, a ver si uno me ayuda, ¿muertos? Sí, más de 500. Más de 500 muertos otra vez, y así venimos prácticamente diariamente. La pregunta es, frente a la falta de vacunas, ¿qué se hace? Y la opción claramente es el confinamiento. Son las restricciones. Y eso está discutiendo tanto el gobierno como la oposición a esta hora. ¿De qué hablan? Básicamente de 3 ejes. De contener con medidas económicas, de comunicar para evitar lo que pasó hasta ahora, donde la población somos nosotros y son muchos de los que están del otro lado, no tiene ni idea por qué se toman determinadas medidas, están obsesionados con que esto no se lea o no se escuche. Javier nos va a contar cómo lo van a comunicar, como un nuevo capricho de Alberto Fernández, sino fundado en evidencia científica, en estadísticas, en todo lo que le viene reclamando Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Dijimos comunicar, dijimos contener, y me está faltando la tercera C, que era consensuar, por supuesto, digamos. Sin consenso va a ser muy difícil tomar medidas más restrictivas. Ahora, me llama enormemente la atención. Hoy veía varias encuestas, una particularmente que había hecho Jacobe, preguntándose si usted acataría nuevas restricciones o un confinamiento. Primero, realmente no sé si es una pregunta, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Si es una pregunta que uno puede hacerse, en el sentido uno puede hacerse la pregunta que quiera, digamos, pero si es una pregunta que tiene un marco legal, porque evidentemente si hay un confinamiento y hay normas, si no acatas estás violando una normativa, o sea, no podés no acatar. Ahora, me sorprendió el número altísimo que le daba, un 45,8, diciendo que no respetaría las nuevas medidas. Y esto el gobierno lo sabe. Por eso necesita el consenso, por eso necesita comunicar y por eso necesita contener con una inyección de plata, que no sabemos si hay, para esperar que lleguen las vacunas. Son las 3 C, el eje sobre el cual están trabajando a esta hora Alberto Fernández, su equipo de colaboradores, y también desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Todo esto estaría pasando si estuviésemos todos vacunados o a punto de vacunarnos o con un horizonte de vacunas? No. ¿Querría Alberto Fernández en su mensaje, que después vamos a saber, te vas a enterar en un ratito, nada más te lo va a contar Javier, cómo va a ser ese mensaje? ¿Va a ser grabado? ¿Va a ser una conferencia de prensa? ¿Cómo lo va a comunicar? Quiere tener una fecha para decir que va a haber más vacunas. Hoy me pasaba Jairo temprano la cantidad vacunada, 14 y pico por ciento con la primera dosis, 1,9% la segunda dosis. Es muy poco todavía. Decían, ¿a quién era? Guido Casca, nunca lo había escuchado, porque está mal, pero no está tan mal, decía. Y claro, cuando lo pones en contexto, después vamos a ver los gráficos, un poco te acordás de la frase de Guido Casca de que sí, te aparece como muy poco, no te evita la segunda ola, pero cuando corres el zoom para afuera, ves que son pocos los países que también tienen algo de la población vacunada. No es que es una generalización en el mundo tener acceso a las vacunas. Está muy difícil. Es cierto que ves ejemplos de países más chicos de la región que tienen mejores porcentajes. Entonces ahí era el planteo un poco en chiste, un poco en serio de ¿se podría haber hecho mejor? Sí. ¿Te iban a clavar con vacunas? Sí, te iban a clavar igual porque todo el mundo está con problemas de producción, pero igual vas avanzando en vacunación de a poco con los problemas. Me dirás vos, a la Argentina puede ser, a la nuestra, con los problemas de financiamiento, de negociaciones externas, con todos los problemas a la Argentina, sí, pero tenés el 14%. Cuando te metes en la población de riesgo, los datos son mejores. La población de riesgo de mayores de 70, mayores de 80, mayores de 60, las autoridades de salud de todos los colores políticos coinciden en que se vacunó por lo menos una porción importante, que hace que ahora la noticia sea que las terapias intensivas tienen gente más joven, lo cual alarga el tiempo de internación. Pero sí, lo puedes resumir así. ¿Se pudo haber hecho mejor? Después vas a ver los números. Sí, ¿se podía haber conseguido más vacunas? Sí. ¿Estaba fácil de que si vos tenías un montón de contratos firmados te iban a cumplir todos? No, eso bueno, no pasa de en hecho ninguna Europa parte. está demandando, ¿no? AstraZeneca, entre otras cosas, por el no cumplimiento del contrato. Ahora, ¿por qué estas horas son críticas? Mira, tomamos otra C, hora crítica. Porque el gobierno tiene que encontrar una solución de acá hasta que lleguen las vacunas, que esperan que sea antes de agosto.
Esa es la fecha que están esperando de poder tener lotes importantes de vacunas antes del mes de agosto para vacunar, porque si bien, como dice Jairo, y ahora lo vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Conrado Stoll, creo que uno de los más precisos, más serios, más moderados a la hora de explicar un poco lo que está pasando. Si vos tenés esas vacunas, es cierto que vacunas a la población de riesgo, pero empezás a tener mucha más letalidad y mucha más contagiosidad y ocupación de camas en la población de 40, 50 que no está vacunada. Digo, zafan los que tenían más riesgo de una enfermedad grave, pero te empieza a bajar hacia otras edades. Insistimos, ahora Javier te va a contar en un ratito qué está pasando ahora, ¿no? En La Rosada. Sí. ¿Está No solo? se vayan. No se vayan. No, No se vayan. nadie, se vayan. No, nadie se va a ir. No se vayan Pero porque... tienen, a hoy, solo te lo pido como adelanto porque me puse ansiosa yo. A hoy ya está decidido qué es lo que se va, primero si va a ser el viernes y segundo, qué es lo que se va a decir. Ya pudieron consensuar, ya pudieron contener y ya saben cómo lo van a comunicar. Primero, no se sabe qué se va a comunicar. Segundo, no se sabe cómo se va a comunicar. Tercero, no se sabe cuándo se va a comunicar. Esos son los 3 títulos. No me dejas muy tranquila. Bueno, No. pero tampoco viniste acá para dejarme tranquila a mí, así que no. Estoy dando información. No, está bien, no venís a No contener. estoy dando opinión, no es lo que me parece a mí. A esta hora no sabemos qué restricciones va a haber. El gobierno no sabe, no es que lo sabe y no nos lo dicen. Lo que pasa es, Javi, que estos números, digo, yo insisto, no se puede no acatar. No hay que asusar esta idea de, mira, va a haber una comunicación como sea, donde van a hablar de restricciones y vos puedes elegir en tu casa si tenés ganas de acatarla o no. No es así. No estamos para eso. No es una opción. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández también lee estos números, no sé si son estos, digamos, creo que estos eran, decía los de Giacobbe, pero más o menos, digamos, que hay mucha gente en contra de las restricciones. Sí. Y también cómo se evalúa y se puede desvirtuar la palabra presidencial si frente a esto, si no tiene consenso, anuncia las medidas y no se cumplen. ¿Qué hace? ¿Qué te las hace cumplir con el ejército? No lo descartes, ¿eh? No lo descartes. Yo no es una beta que me hayan comentado en el gobierno, sí que están preocupados por los números de los contagios, que se desaceleran en el AMBA, no en otras partes del país, y son partidarios, sobre todo asusados por la provincia de Buenos Aires, por Axel Kicillof, de que hay que empeorar los cierres. O sea, hay que cerrar más. El piso es no dar marcha atrás con ninguna restricción, eso es el piso, ahí sí hay un acuerdo. Yo te diría que a esta hora eso está descartado, dar para atrás con alguna restricción. Y se repite otra vez lo que fue la diferencia de hace 15 días de la provincia mucho más agresiva, nación haciendo equilibrio. Con ciudad, ¿no? Ciudad es menos agresiva, pero como incluso admitió ayer la ministra de Educación de la ciudad, acá en este programa, hay chances de que ciudad también se flexibilice, porque por más que se desaceleró el nivel de contagios, la curva de contagios, está muy alta y, como vos decías, en los hospitales y clínicas de la ciudad de Buenos Aires estamos llegando a un nivel de que una gotita ya rebasa el vaso. Ahora, Javi, le vamos a preguntar a quién está del otro lado. Insisto, para mí es una de las referencias, sobre todo por la moderación y por la seriedad, porque también nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de ver quién es nuestro interlocutor. Pero, a ver, todos recordamos a Fait hablando de, ¿no?, los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. A mí lo que me llama la atención, y le voy a preguntar a Conrado Stoll. Conrado, ¿estás por ahí? Sí, Romina. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que te quiero preguntar, recordando al fallecido ministro de la Corte que hablaba de los hechos sagrados y las interpretaciones libres, ayer en la reunión de expertos, frente a las mismas cifras, Conrado, frente a las mismas cifras de contagiosidad, de muertes, del colapso, o digamos, de estar tan cerca del colapso del sistema de salud, tenías un grupo de expertos que decías, hay que esperar, tranquilos, hay que ver si esto empieza a bajar, y otros que decían, señores, cerremos ya, confinemos, vayamos a hacer lo que hicieron las ciudades de Europa cuando llegaron a estos números. Lo que trato de entender es cómo puede ser y qué hace el presidente de la Nación, digamos, o Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, que no es médico, que no es epidemiólogo, que no es sanitarista, escuchando, digo, ¿qué haces frente a las mismas cifras teniendo dos opciones o alternativas tan distintas?
Muy complicado, Romina, y por eso es que en situaciones tan complejas hay un liderazgo de 1, 2, 3 personas, pero no 20. Para que no pase eso, vos podés tener un equipo de 20, de 40, de 60, pero tienen que ser un par, 2 o 3 o una, la que toma la decisión final. Vos viste que para un país de 320 millones de habitantes, Estados Unidos, era el doctor Fauci el que decidía. Ni lo que allá sería el equivalente al ministro de Salud, ni la doctora Deborah Birx. Con muchas turbulencias con Donald Trump, y ahora queda claro el liderazgo. Entonces es complicado, pero interpretémoslo nosotros. A ver. Antes de que se reunieran, sugerimos que no iban a poder decidir. ¿Por qué? Fíjate que si bien los números de los lunes y del fin de semana, siempre hay que tenerlos con pinzas porque hay menos testeo, no mostraban una pendiente de viralización exponencial. Los de este fin de semana, me refiero, y ayer lunes. Si vos me decís, hace unas semanas en Porto Alegre, en San Pablo, en Manaos, en Río Grande do Sur, o hoy en la India, eso es exponencial, no hay duda que tenés que tomar decisiones. Ahora, es verdad lo que decía el ministro Quirós de que había una cierta estabilización, y fíjate el número de hoy, que hay que agregarle algo a la variable que se presenta en general. Ustedes mostraron el número de infectados, pero también comentar el número de testeos, 87.000. Y entonces, hoy tenemos 29% de positividad, o sea, de todos los test que se hicieron, el 29% fueron positivos. ¿Y qué muestra eso? Que está igual que la semana pasada. El número de hoy es igual. Por lo tanto, y el de hoy es más representativo martes, tenemos que esperar miércoles, jueves, viernes. Si en los próximos 3 días vos me decís que ves 35.000, 38.000 infectados por día, o que la positividad, por lo tanto, aumenta a 35%, entonces ahí tenés un problema y tenés que tomar una decisión. Después podemos discutir cuál es. Porque que siempre la opción sea cerrar es raro, porque hay otras herramientas. Ahora, si vos seguís viendo entre 25.000 y 30.000 infectados por día con una positividad del 25 al 30%, que es lo que ya venimos teniendo un par de semanas, estas restricciones muy livianas, poco respetadas que hemos tenido, más que nada en el peaje por un gendarme quizás, pero no muy respetadas, lo hemos visto en los barrios, quizás hayan enlentecido la diseminación. Termino con tu pregunta. Vos decías, ¿se puede no acatar una indicación? Romina, lamentablemente sí se puede. No se debe no acatar. Pero sabemos que aquí no somos grandes acatadores. Por eso, el problema de que la única herramienta en tu caja de herramientas sea encierro o cierre. No hemos ni nombrado. El grupo de asesores he leído atento, he escuchado atento. No se ha nombrado nunca testeo, ya sea el aumento de la PCR, que aburridamente lo hemos repetido infinitas veces, ni los testeos rápidos disponibles ahora por millones que podrían agregar a la contención de la diseminación del virus. Pero, a ver, Conrado, hablamos del sistema de salud. Todo el tiempo estamos viendo, digo, yo no tengo por qué no creerle al director del Clínica, del Fernández, a la infectóloga del Garraham, al Claudio Velocopit. Digo, anda al sistema de salud privado, público, a la provincia. Están hablando de una situación, y más allá de lo que digan, que por supuesto no tenemos por qué no creerle, todos hoy conocemos a alguien que estuvo buscando una cama y no la encontró. Entonces vos decís, bueno, restricción no es la opción. Sabemos que la opción es vacunar. Vacunas, por lo menos hasta agosto, no va a estar vacunada, no sé cuánto, el 40%, el 30% de la población, con suerte. Pero vos decís, hay otras opciones que no sean el confinamiento. Pero te apremia la situación de los sanatorios y de los hospitales públicos. Exactamente. Vamos a hablar de eso. El sistema de salud está al límite, no está saturado. Esto no es Lombardía, esto no es Manaos, en que se ha muerto gente esperando para que la atiendan. Esto no es Nueva York en marzo, abril de 2020. Está al límite, se han aumentado las camas, hay sanatorios que tienen camas en el estacionamiento del sanatorio, se han agregado esas camas siempre que tengan oxígeno, sirve como cama de terapia intensiva. Y siempre dicen, bueno, agrego camas, pero los médicos no se pueden fabricar. No, los médicos simplemente lo que hacen, que es muy difícil, es en vez de atender 3 camas o 4 camas de terapia, va a tener que atender 6, 7 u 8. Por supuesto que eso agota más al médico y aumenta el riesgo de errores. Pero de nuevo, con ese esfuerzo, el sistema está contenido y por supuesto disminuyendo la cantidad de personas no COVID que asistan. Acordate que el año pasado
la gente se asustó mucho, quizás en parte apropiadamente, y dejaron de ir a los sistemas de salud. Si hasta se hizo una promoción de venga al centro médico, si usted se siente mal tiene que atenderse, porque estaban bien los centros médicos. Ahora el año arrancó con mucha gente que se estaba haciendo todos los controles que no se habían hecho el año previo. Por eso ya venía bastante lleno de por sí el sistema de salud. Se agrega esta ola, no hay previsión y entonces está el problema que está. Pero estamos en el límite. Ahora, de nuevo de las herramientas, si esto se mantuviera estable y se mantienen las restricciones que se mantuvieron estas 3 semanas, y vos, no te digo hacer cosas que no podemos hacer, pero de 100.000 test por día pasás a 200.000. Eso se puede. De las PCR y de los rápidos se implementa, están disponibles, se tendrían que poder comprar libremente en la farmacia y entonces vos, haciendo el test rápido del antígeno 2 veces por semana, en el colegio, en los geriátricos, en la casa el que se lo puede comprar, los grandes empleadores a sus empleados 2 veces por semana. Con eso vos ya tenés otra herramienta que contiene muchísimo la diseminación. ¿Por qué? Porque estás identificando más infectados y los aislás. Entonces ahí tenés una herramienta realista que se puede implementar. El sistema de salud, sí, muy tirante, y todo el sistema de salud ajustando. Se habló mucho del oxígeno. Es verdad lo del oxígeno. La falta de oxígeno. Ha muerto mucha gente por falta de oxígeno ya, y pasó en Brasil, y en Ecuador, y en México. Pero todavía no saturado. Si mantenemos esta situación, quizás empecemos a caer después de la meseta. Pero hay que implementar medidas. Sí. Ahora van a preguntar mis compañeros, pero simplemente quería preguntarte, digo, porque veo que decís esperar antes de confinar, y confinar además no es la última ni la única herramienta, hay otros pasos antes. Ahora te pregunto, digo, nosotros que solemos mirar al mundo, y en este caso particularmente sirve porque ya pasaron, digamos, por esta primera ola, por esta segunda, y podemos mirarlo casi como espejo. Países como Francia o como Alemania, que intuyo que a sus líderes no le ha resultado demasiado simpático tomar la decisión de los confinamientos, lo han tenido que tomar. Digo, ¿por qué no lo vamos a tomar nosotros? Digo, trato de entender con el enorme respeto que te tengo escuchándote atentamente y viendo que para vos sería la última de las opciones, así como sostiene la ciudad, la última opción es cerrar los colegios. Te escucho diciendo, bueno, confinar es la última de las opciones, sin embargo fue el freno de mano que encontraron países de los que llamamos primer mundo para contener esta segunda ola. Tenés razón, pero fue la última opción. No es que lo decidieron livianamente o tempranamente, fue su última opción. Primero París, cuidado, no cerraron todos los países, y todo el país, muchas veces fue por regiones, han cerrado hasta los colegios. Y yo estoy de acuerdo con eso, que no es que yo estoy de acuerdo, todos los datos te lo dicen. Llega un punto de diseminación del virus, si querés, en habitantes contagiados por cada 100.000 personas, en porcentaje de posibilidad, hay distintos indicadores, que llega un punto en que tenés que sí, confinamiento estricto quizás, el cierre de colegios, puede haber un punto, pero las restricciones pueden ser más selectivas. En la India están pensando en eso, y aparte saben por qué están como están. No es que se disparó mágicamente, voy a lo de acatar que vos decías, Sí. Es porque tuvieron un festival hace 2 semanas en que cientos de miles de personas se han juntado en el Ganges y en distintos lugares en ese festival de la India. Entonces, estas son las consecuencias. Nosotros estimulamos el turismo en la Argentina en Semana Santa. Claro que sí. Para Qatar, te repito, vale la pena citar a este ciudadano del Véneto, cuando un periodista, después de la catástrofe el año pasado, y que habían vivido ese desastre en el norte de Italia, le preguntó, ¿y usted qué haría si tuviera una oportunidad de empezar de nuevo? ¿Qué haría? Y el señor contestó, haría caso. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Hacer caso, circular menos. Hay mucha gente que circula y se podría quedar en su casa. Este domingo, a las 8:30 yo estaba en la Panamericana a paso de hombre. A paso de hombre, No y hoy la creo General que Paz era un desastre también. Fueran esenciales. Entonces ahí hay una parte de conciencia, de responsabilidad individual. Y de nuevo, sí, Romina, tenés razón. Hay un punto en que uno cierra colegios y cierra un país. Lo que estamos diciendo es que no parece ser el punto ese en este momento. Todavía. Jairo. En ese punto me sumo. Cuando uno habla con la gente del sistema de salud, dicen, pero ojo que si se estabiliza en números tan altos, se estabiliza, igual se puede saturar el sistema de salud. Por eso los planteos de los que tienen obras sociales, prepagas, clínicas y sanatorios, decir, no, hay que cerrar, porque aún si se estabiliza en 25.000 casos,
por la dinámica de cómo se me van ocupando las terapias intensivas, se me satura igual. ¿Cuál es su mirada ahí? Tenés razón, por eso estamos viendo más muertes ahora, claro, que han subido a este número de 500, porque viene en un número alto de infectados desde hace varias semanas. Y el que se infectó por ahí hace una semana, 10 días, y pudo estar en la casa y aguantó la fiebre, y por ahí en el día 10, 12 o 13 no puede más o tiene menos saturación de oxígeno y se termina internando. Y de un cuarto común con un poquito de oxígeno, por ahí tiene que ir a terapia, y así se van acumulando. Al mismo tiempo, se siguen agregando estas camas, que ya sé que hay un límite, por supuesto, pero no se ha llegado a ese límite de agregado, y al mismo tiempo vas dando el alta a las personas que se puede, que tienen otras enfermedades, en las que hay muchas personas. Si pudieras tener los números, no tenemos estos datos, pero las personas aquí están internadas mucho más tiempo, hablo de enfermedades generales, del que realmente tendrían que estarlo. Hay muchas personas que se pueden ir dando de alta y otras que no hay que ingresar, hablo de no COVID. Por supuesto que al infarto de miocardio y al ACV los tenés que seguir internando y estimular a la población que si tienen un síntoma se vayan a ver. Pero hay muchísimas indicaciones que se hacen en la vida usual sin pandemia y que se puede evitar la internación hoy en día. Ahí es el balance que se podría llegar a alcanzar, pero tienen razón. Lo que pasa, Conrado, es que 25.000 infectados por día, 2 semanas más, doctor, lo vas a saturar al sistema. Es muy finito el límite que usted plantea. Yo me imagino la cabeza de un gobernante dejar llegar hasta el final a ver si se apilan justo sí, y te sobra 1 o 2 camas, y cuando tomás la medida tal vez es tarde y se te saturó el sistema y se te disparan las muertes. Me imagino que una cosa es verlo desde afuera tratando de ir acompañando la decisión, otra cosa es el gobernante que dice llego tarde y se me apilan los muertos porque no los puedo atender. Tenés razón, y ese debe ser el miedo que deben tener porque la pandemia empezó a principios de 2020 y acá estamos más de un año después sin testeos suficientes. Porque Romina nombraba Alemania, mirá cuánto testeo hace Alemania y muchos de esos países. Entonces, hemos dejado para el final. El oxígeno, hubo un problema en la provincia hoy. ¿Hay alguien que pensó el primer día que pasamos de 4.000, 5.000 infectados, 8.000, 10.000, 15.000? Alguien empezó a pensar, a ver las fábricas de oxígeno, a ver qué pasa, cuánto se usa para oxígeno industrial y cuánto para uso médico, porque es el mismo. ¿Vamos a tener lo suficiente? ¿Alguien lo pensó hace 4 semanas, cuando expertos que se dedican a esto lo deberían haber pensado? ¿O en julio pasado? Un presidente que, con todo respeto, se puede, porque sus propios republicanos lo pueden llamar payaso. Un hombre inteligente, pero bastante payaso, Trump. Pero Trump, así y todo, en julio del 2020 estaba comprando vacunas. Y no hablemos del presidente Piñera y los uruguayos. Entonces, uno ha dejado cosas para el final. Yo acá no estoy proponiendo que dejemos para el final. Lo que propone mucha gente es que se usen las herramientas que existen y se pueden usar, llámese testeos que aíslan infectados, y seguir ajustando el sistema de salud y hacer esta cosa finita que vos decís muy bien, porque de nuevo, la alternativa es 1918, cerremos todo para bajar el contagio, y no es una buena alternativa. A ver, Conrado, recién hablabas de oxígeno, que también, digamos, es una preocupación enorme, y entiendo que estás hablando de falta de previsión, entendiendo que si esto venía en esta escalada, se iba a necesitar oxígeno. De esto hablaba hace un ratito nada más. Si querés lo escuchamos juntos a la ministra Carla Bisotti, a la ministra de Salud, poniendo justamente el eje en esto que se discutió tanto hoy en día. A ver. En este momento está entre 2 y 3 veces la oferta, la demanda de oxígeno y la posibilidad de cubrir esa demanda, entre 2 y 3 veces más que el momento de mayor consumo del año pasado. Poder dar respuesta a esta situación es resultado de un trabajo silencioso y muy constante del Estado Nacional con el sector privado en función de prever acciones para poder dar respuesta en esta situación. A ver, está Conrado ahí, era Carla Bisotti hablando de la situación de poder, digamos, contener esto que hablamos también y proveer del oxígeno que, como decía Conrado recién, una cama sin oxígeno no te sirve absolutamente para nada en este panorama. Hay pocos fabricantes y distribuidores de oxígeno, pero hay un gran volumen de oxígeno porque, te insisto, la industria textil, metalúrgica, plástica, cerámica, los mecánicos, todos usan oxígeno, que es el mismo oxígeno que vos podés desviarlo hacia el uso médico. Así que, y en los sanatorios depende del volumen, de la cantidad de camas. Cuando son chicos, los hospitales o sanatorios pueden usarlo en forma de tanque, se transforma en forma líquida, se transporta en forma líquida, que tiene mucho menos volumen que la forma gaseosa.
lo pueden usar en formas de tanque o tienen grandes depósitos que se llenan cada 2 o 3 días según el uso. Pero no tendría que ser un problema el oxígeno si se hace la logística que corresponde. Por supuesto que si la tenemos que organizar en 72 horas, Romina, es mucho más complicado. Pasa a ser un problema, pero Javi. no tendría que ser un problema, ni las drogas, ni los medicamentos, ni el oxígeno. Doctor, tengo varias preguntas para hacerle, pero la primera que le quiero hacer es algo sobre lo que usted planteó de que decía claramente que el confinamiento es la última decisión a tomar, pero que sí aceptaba que había que restringir la circulación. También le entendí que esa circulación obedecía solamente a la voluntad de cada uno de validar, de aceptar las instrucciones o las reglas que se imponen. Eso no estaría pasando. ¿De qué manera el Estado, los gobiernos, provincias, ciudad, nación, las diferentes provincias, pueden implantar que la gente no circule cuando la gente, por diferentes motivos, circula? Sí, por esa razón que estás planteando vos, en que no te voy a poder dar respuesta, se lo han preguntado al ministro Berni, he escuchado infinidad de preguntas similares de cómo lo haces cumplir, y sabemos que acá es muy difícil. Hace que en el conurbano realmente eviten que en gran cantidad de municipios, intendencias, barrios, lo que quieras decirme, impidan que la gente salga. Va a ser muy complicado. Esa es la principal razón por la que te estoy diciendo. La Argentina es el segundo país que era en América Latina en caída de PBI, con 10 puntos. Ahora, cuidado, porque si no encerras, porque si no pones alguna restricción, el PBI no cae, pero la gente se muere. Entonces sí, es finito. Me gusta la palabra esa que usaban recién, porque mirá Brasil. En Brasil creo que cayó 4 puntos el PBI. Menos de la mitad de la Argentina. ¿Pero qué pasó? Mirá estos meses. Claro, el presidente Bolsonaro favorecía no hacerle caso a esta gripeciña, y ahí tienen la cantidad de muertos que tienen. El PBI no cayó, desaparecieron cientos de miles de brasileros. Entonces ahí está el balance en las decisiones. Ahora, ¿cómo hacer lo que vos decís, que es hacer que la gente cumpla? Y en nuestro medio, muy difícil, ¿viste? Podés ir desde Indonesia, donde al que no cumplía ciertas cosas lo hacían meterse en un féretro durante un rato, a Netanyahu, que a la gente que no se quería vacunar le decía, bueno, no te vacunes, pero me tenés que traer todos los días un hisopado. O sea que todos los días tenían que meter un hisopo en la nariz y hacerte un test negativo. Entonces la gente ahí la convencían para ir a... Bueno, Estados Unidos, que acaba de tener un mes de cárcel, una persona que le tosió a otra enfrente. Pero no sé cómo podrías hacer acá. Pero el miedo, Conrado, el miedo, que es otra de las discusiones que se tiene, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, están infundiendo temor, particularmente desde la provincia de Buenos Aires, señalan a Kicillof junto con su equipo de salud, particularmente a Goyan, que en algún momento lo llamaron, creo que llegaron a llamarlo Doctor Muerte, ¿no? A Nicolás Kreplak. Digo, infundir temor, digo, no es la forma en la que lo quiero plantear, pero de alguna manera el miedo, el temor, el ver que efectivamente no hay camas, el ver que efectivamente llamas a una ambulancia y que puede tardar 10 horas, hace que pienses 2 veces si es necesario, si te estás cuidando, si salir, como decía recién Javier, a circular, es necesario salir livianamente, y que hoy la General Paz haya sido intransitable de una manera que no se puede explicar. Digo, siendo médico, no sé si cambiar temor por otra palabra, realmente no la encuentro, pero ¿resulta efectivo en este momento? Digo, a mí no me gusta el terrorismo mediático. La palabra miedo, Romina, pero vos dijiste las 3 C, y una era comunicación. Sí. Y sabés que está absolutamente estudiado en medicina que el médico que va a tener más éxito es el que mejor comunicación tenga con el paciente. No está la variable de ser idóneo, que uno tiene que asumir que sea idóneo el médico, pero lo que más hace confiar a un paciente es la comunicación franca, transparente del médico, la empatía. Aún en los pacientes con enfermedades graves, esos pacientes tienen mejor evolución si el médico tiene una buena comunicación. Y acá es lo mismo, porque el doctor Fauci en Estados Unidos, nunca lo escuchaste decir, no se preocupen, esto va a ser un paseo por el parque, se va a pasar enseguida. Una gripecita, no, todo jamás. el año dijo, esto es muy grave, esto es muy serio, cautelosamente, cuidado, máscara, buscar, tracear, aislar. Dijo, esto va a durar más de 2 años,
va a ser difícil distribuir las vacunas, la logística. Pero Conrado, así no lo haya dicho, como decías vos, vimos camiones frigorificos en Nueva York porque no había lugar para las morgues. Digo, esas imágenes que muchos dicen, no, yo no las quiero, ¿para qué las van a poner? O levantaron el famoso spot en la primera ola, ¿te acordás? Que había sacado jefatura de gabinete de alguien necesitando oxígeno y gente despidiéndose como se despide, salvo excepciones lamentables, digamos, pero como se suele despedir hoy, lamentablemente, un familiar que fallece. Digo, ese tipo de imágenes, ¿sirve, no sirve? ¿Vos creés que hace que cada uno de nosotros piense 2 veces antes de infringir, digo, una norma y cambiar esta idea de nos quieren encerrar bueno, nos están evitando exponernos a un virus para el que ahora, por lo menos por el momento, no tenemos vacuna? Muy interesante los ejemplos que usás, lo que me decías de Nueva York, porque es otro buen ejemplo de la comunicación. Sacando el hecho de que ahora el gobernador Andrew Cuomo está enfrentando acusaciones de acoso sexual, tratemos de olvidar eso. Durante el 2020 el gobernador Cuomo fue un ejemplo de comunicación y la gente creyó y había un buen liderazgo. Podés criticar muchísimas, aparte del acoso sexual, otras cosas, cubrieron alguna cosa, pero su comunicación, que usaba un PowerPoint con 3 puntos, era claro, hablando a la cámara, siempre consistente, coherente. Ahí tenés otro ejemplo. Nueva York estaba devastado, pero siguieron una línea, la gente respondió. Vos viste la foto de la Quinta Avenida vacía, los colegios no iban al colegio, en un presidente que, como Bolsonaro, Trump decía esto es una gripeciña. Y ahí Cuomo logró liderar al estado de Nueva York y sacarlo de la devastación que tuvo. Y por último lo citaría al doctor José Abadi, el psiquiatra, que muy bien ha hecho la separación entre que no tengamos miedo de decir miedo. Si alguien con liderazgo te explica esto, vos tenés que entender que esto no es una pavada, que es muy serio, y me parece que más de 60.000 muertes confirma que es muy serio. Pero el miedo te puede hacer más prudente. El miedo no paraliza, es el pánico. La gente que miente, lo de las redes sociales con información falsa, sí, bueno. Eso genera pánico, eso paraliza, eso es lo que es dañino. Pero explicar bien las cosas te puede dar temor. ¿Sabés qué, Romina? Yo tengo un poquito de miedo. Cuando voy al sanatorio, cuando veo a los pacientes, cuando salgo todos los días. Tengo un poquito, pero me hace ser cauteloso, cuidadoso y tomar el menor riesgo posible. Doctor, a raíz de lo que planteaba recién de las redes sociales, le quería mostrar, no sé si lo va a poder ver, si no se lo leo, un polémico tuit del día de hoy de un conocido economista, Roberto Kachanowski, que temerariamente por Twitter mandó un mensaje que dice que todo indica que están creando una psicosis colectiva de nuevos casos para justificar nuevas restricciones a la libertad. ¿Qué opina de que alguien, un personaje público medianamente, haga este tipo de aseveraciones en público a esta altura del partido? Bueno, no es mi posición opinar. Kachanowski es un economista lúcido, ha visto cosas claramente y transmitido cosas claramente. Yo creo que, no hablemos de Kachanowski, nadie, lo hemos visto también en ministros de la Nación, lo hemos visto en mucha gente. Yo creo que no es data, ahí no hay data en ese tweet. Claro. Y él es un economista, un hombre de los números. Él es el número 1 en saber que solo se controla lo que se mide y todo es medible. Y a lo que nos tenemos que dedicar es a medir esto para evitar las consecuencias y poder controlarlo. Pero, Conrado, ¿entendés? Es exacto lo que decís. Para manejar lo inevitable es la frase. Sin números. Pero no, comunicaciones como esas no creo que ayudan. No, sin números, además. Hay mucha gente que cree esto, digamos, sin números. Se empieza a ver como una especulación política, diciendo acá el gobierno lo que quiere es tenerte justamente controlado. Entonces empezás a dudar efectivamente de todo. Hay cama, no hay cama, me puedo contagiar, no será tan grave. Esto es parte de una estrategia del gobierno. Entonces salgo como para rebelarme frente a una estrategia del gobierno, cuando concretamente, digo, Conrado, si uno pregunta, ¿te podés contagiar o no? ¿Podés no conseguir una cama necesitándola y tener la enfermedad y cursarla de manera grave y terminar muriéndote? La respuesta es sí. Sí, efectivamente. Pero de nuevo, es verdad, desde el gobierno la comunicación ha sido heterogénea. Qué buena era esa época cuando se sentaban todos juntos, sí, claro, y te daban una imagen de unidad.
creo que fue la imagen más positiva del presidente a principios del año 2020. Eso ayuda. Yo creo que hay que hablar con evidencia nada más. Las opiniones tienen que ser eso, opiniones y personales, porque definitivamente, aunque sean ciertas, aunque fuera correcta, pero no ayuda. Es muy delicada la comunicación. En Estados Unidos contrataron la compañía que había hecho la comunicación para la campaña de polio hace décadas para hacer la comunicación de vacunación, que ha sido muy exitosa en los Estados Unidos, no hay duda. Hoy el presidente Biden comunicó alegría. Podemos estar muy felices. Los que están completamente vacunados pueden estar al aire libre sin máscara. Eso lo dijo porque el CDC, su Centro de Control de Enfermedades, lo habilitó a decir eso. Y efectivamente, la gente vacunada ahora puede estar sin máscara al aire libre mientras no esté en lugares con muchedumbre, puede estar sin máscara. Te quiero decir, ahí está una comunicación directa y, como te digo, han contratado compañías para hacerlo. Es muy delicado hablar de enfermedades y no ser muy preciso y exacto con la población general. Por eso además te quiero agradecer, porque insisto que también es nuestra responsabilidad saber quién es el interlocutor y quién está del otro lado, teniendo en cuenta, y me hago cargo que hay tantos colegas que sientan gente no digo de dudosa reputación, pero que la verdad no tiene cómo respaldar barbaridades que se dicen y que generan, por supuesto, muchísimo temor. No quiero dejar de preguntarte por los chicos, pero antes, si podés, porque este es un programa, está muy interactivo, se comunicó con nosotros Héctor Daer porque hay una preocupación por el tema en el sector de salud, titular del gremio de sanidad. Recién hablabas, digamos, de cómo la está pasando también el personal de salud, que nos escuchaba hablar del tema del oxígeno. Le pedí si podíamos poner el audio. ¿Te molesta si lo escuchamos 2 minutos? Sí, no, adelante. Dale. Romina, hay un tema. Hay que sacar un cálculo desde cuándo tenemos el aumento exponencial de los 30.000, 25.000 contagios. Los problemas respiratorios, y esto es un tema científico, no es un tema inventado, se producen entre el día 10 y 12 que transcurren la enfermedad. O sea, a partir del síntoma primario, ¿no? de que el contagio empieza a hacerse efectivo, entre 10 y 12 días empiezas a tener las complicaciones respiratorias. Si vos vas para atrás, y esto empezó hace 20 días, más o menos, empezás a tener una saturación de camas y empezás a tener fallecidos en los números que estamos teniendo. Entonces, lo que dice Conrado es cuando no te toca, porque si te toca uno que tenga que estar con oxígeno sentado en un pasillo, no se trata así a un paciente. Entonces, el problema es que a medida, si vos no cortás y no bajás la cantidad de contagios, esta meseta no se sostiene. Esto es absolutamente empírico. Digamos, haces una curva actuarial y automáticamente esta situación no se sostiene. Conrado. Las dos palabras de esta pandemia son humildad y adaptación. Entonces acá podemos hablar y debemos hablar para que la gente entienda un poco los números. A ver, ayúdame, por favor. Lo que estamos diciendo creo que queda claro desde el principio, en que pasado mañana puede ser diferente de acuerdo a los números. Y estoy de acuerdo con el señor Daer que la clave es bajar los contagios. Que quede claro que los testeos, nadie los menciona en otros países, porque ya es una obviedad que es lo que más puede controlar la diseminación del virus al vos sacar a los infectados de la comunidad. Ahora, vos mirá los primeros 11 donde estamos ubicados. Nosotros, Brasil y la India hemos hecho 200.000 testeos por cada millón de personas. Los demás han hecho entre 900.000 y 2 millones de testeos por cada millón de personas. Entonces, para bajar el nivel de... Ahora, si nos vamos a quedar sentados, no vamos a implementar testeo. Las restricciones de estas 3 semanas, por lo menos mantenerlas, concientizando además, porque en estas 3 semanas había restricciones, pero he visto que no se controla ni en los peajes, he visto a veces a las 8:30 o 9 de la noche que controlaban. Entonces, afianzar
las de estas 3 semanas, restricciones, llamar a la población a que realmente el que no tiene que salir, no salga. Las veredas estaban llenas de gente estas 3 semanas que supuestamente había restricción y había que pedirle a la gente que no salga. Ahora, si el último recurso es hay que encerrar a todos, de nuevo hay que ir al conurbano y exigirle a la gente que no salga durante 2 semanas. Nadie. Pues si vas a ser estricto, es Nueva Zelanda en marzo del 2020. Ahora, doctor, que con 7 semanas cortaron la pandemia. Entonces, estricto es estricto. Lograrlo acá, Romina, 10 puntos de caída del PBI, es muy complicado. De nuevo, no estoy favoreciendo que se sature el sistema de salud. Es adaptación absoluta, humildad, pero, doctor, y mirar día a día. Finito, dijeron ustedes. Sí. Día a día que va pasando, y el primer día que amenace que alguien con un dolor de pecho puede llegar a quedarse en la puerta, en la vereda de un centro médico, bueno, quizás hay que tomar una medida drástica, ya que no hicimos testeo, que era una obviedad desde el principio del 2020 que había que hacer, y ya que no estábamos en la fila, en el puesto correcto para comprar las vacunas. Doctor, nada, le acerco porque se ve que lo que nos está contando, su postura, su punto de vista, está disparando como cierta... No, es impresionante. Cierta polémica. Nos escriben terapistas intensivos que trabajan en el Hospital de Clínicas y también en el CEMIC, en el sector privado, y nos describen, se muere un paciente en terapia intensiva y entra otro, hay gente que debería estar en terapia intensiva con sala de máscara de oxígeno al palo, los pacientes se despiertan y no tenemos medicación. Esa es la realidad que tal vez no conoce el doctor Stoll. Nos dice gente que lo escucha y me parece que está bueno que usted pueda interactuar con esto que está diciendo, porque usted está dando una mirada más matizada, pero la gente que está en la primera línea siente como que no puede más. Vos lo dijiste bien, yo doy una mirada. Yo no estoy en el gobierno, yo no estoy en el grupo asesor, no soy epidemiólogo ni infectólogo. Yo doy una mirada, pero no una mirada tampoco arbitraria o ajena. ¿Sabés a qué me dedico? Yo coordino una unidad de terapia intensiva. Yo coordino una unidad de ACV, que es una forma de terapia intensiva donde además, por la situación actual, mis camas ya no son más nada más que para ACV. Son para todas las formas de necesidad de intensivismo. Y además me han aumentado el número de camas para poder internar más pacientes. Literalmente, en los últimos días entraban nuevas camas a un espacio que se agrandó para poder incluir más pacientes. Lo que hablan esos médicos tienen toda la razón. Eso habla de lo desparejo del sistema de salud. Son las personas que se ocupan del manejo de esta pandemia, son las personas en el gobierno. Yo solamente leo sobre COVID-19 y trato de transmitir a la gente para que entienda cómo es esta pandemia y cómo se debe manejar. Ahora, si hay un hospital saturado y que han tenido que rechazar a un infarto de miocardio o a una ACV en la calle o en la puerta de entrada del hospital, las autoridades son las que tienen que saberlo perfectamente y las que tienen que ocuparse de tomar decisiones. Yo estoy transmitiendo, pero mis médicos, cuidado, yo y mis médicos, no es que mis médicos trabajan, los que trabajan en nuestro equipo, no trabajan solamente en el sanatorio donde tenemos la unidad ACV, trabajan en lugares públicos, en lugares privados, en la capital y en la provincia. No he escuchado que todos me digan que eso que cuentan esos terapistas, que no dudo que les está pasando, esté pasando en muchos de estos lugares. Así que también el problema es nuestro sistema de salud, que el propio presidente el año pasado en un momento dijo, tenemos un sistema de salud muy débil. Entonces reforzar algo muy débil es muy difícil, obviamente. Ahora, no dudo que en algunos lugares esté pasando lo que dicen esos terapistas, sí. Empatizo con ellos, me solidarizo con ellos, y entonces las personas encargadas de coordinar esta pandemia en la República Argentina, en el AMBA, en la ciudad, en la provincia, son los que tienen que decidir y tomar decisiones. Yo no estoy tomando decisiones, estoy tratando de transmitirle a la gente la situación que conozco de que está pasando en el AMBA fundamentalmente, en la Argentina en general, lo del manejo de números para entenderlo mejor y algunas cosas particulares que me han preguntado ustedes. Bueno, muchísima gente mirando a Conrado Stoll a esta hora. Escribe el doctor Aldo Barsanti, que le mandamos un saludo diciendo que coincide plenamente, otro para mí de los grandes referentes dentro de la medicina. Quería preguntarte, porque recién hacía referencia a la India, como diciendo, bueno, lo de la India no es casual porque hay un antecedente que explica cómo se desencadenan estas disparadas. Hablabas de Semana Santa acá. Y hoy, mientras estamos discutiendo esto, efectivamente, si hay camas, si no hay camas, si vas a estar en la puerta de un sanatorio, de un hospital con un infarto y no te van a poder atender, mucho menos en una cama de COVID, pasaba
pasaba esto en la 9 de julio y quiero que me digas si efectivamente es más impactante la imagen o esto puede generar un riesgo de contagio, como también lo vimos en estas imágenes. Con profundo dolor se despedía al ministro de Transporte, pero también, digamos, sin acatar otra vez, ¿no?, la regla. A ver si podemos mirar esto que pasaba hoy. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Esto fue, Javi? Sí, esto hoy en la 9 de julio. Ah, no lo estás viendo. Perdón. Sí, no lo veo perfectamente. El piquete de la 9 de julio, ¿eh? Sí, a ver, Conrado. Bueno, los médicos que recién se comunicaban, el señor Daer, tendrían que estar irritados, indignados con esto, porque si se hubiese cumplido a rajatabla como correspondía el aislamiento que se ha pedido, las restricciones que se pidieron estas 3 semanas que terminan el viernes, probablemente ni siquiera sería meseta, probablemente estaría cayendo los números. Pero la verdad, bueno, vos ahí estás mostrando el video y nos hemos aburrido de ver videos de barrios, de lugares en que se hacían compras al aire libre, de gente. Las plazas están abarrotadas de gente. Yo lo he visto andando en el auto. Si se hubiese cumplido estaría bajando el número. Conrado, entonces, te agradezco enormemente a todos los que han participado, que generaron y dispararon el programa con tu participación. Te agradezco muchísimo esta noche en RM. Nos vamos a despedir esperando y atentos a lo que pase, Javi, medio segundo en La Rosada a esta hora. Están decidiendo cómo seguir para ver cuándo anuncian, que sería el viernes. ¿Cómo anuncian? Todavía no está definido. Voy a retomar mañana el tema que planteó el doctor sobre de qué manera se hizo en Estados Unidos, contratando una asesoría en comunicación y sobre todo, ¿qué se va a anunciar? Esto mañana en RM. Seguimos acá con nuestro aparatito. 402, estamos muy bien, hasta 800, por eso estamos sin barbijo. Y ahora nos ponemos el barbijo y salimos del estudio. Nos volvemos a encontrar mañana. Gracias.